de protección al consumidor, derecho de la competencia y propiedad intelectual. En esta oportunidad vamos a iniciar el tercer y último módulo del curso, que va a estar a cargo de la abogada Cristina Madrid Villacorta, quien desarrollará el tema Derecho de Autor y Plagio. La doctora Madrid Villacorta es abogada titulada por la Universidad San Martín de Porres en la especialidad de Derecho Corporativo, y quien cuenta además con estudios concluidos en la maestría en Derecho a la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, es importante mencionar que la doctora Madrid ha llevado un curso de especialización en Derecho de Autor y Derechos Conexos del Departamento de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Y cuenta también además con otros estudios de especialización en Derecho Administrativo y Protección al Consumidor. Le damos la más cordial bienvenida y la palabra a la doctora Madrid, no sin antes pedirle a los participantes que cualquier pregunta o consulta que tengan referida al tema lo puedan formular a través del chat. La doctora Madrid gustosa estará muy atenta y disponible para poder absolver dichas consultas en la medida que su tiempo lo permita. Bueno, sin nada más que añadir, le damos la más cordial bienvenida a Cristina. Cristina, buenas noches, estamos en uso de la palabra. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias a todos por participar. Voy a ver si ustedes me confirman si pueden ver la pantalla. Sí. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. A ver, quiero tener claro. Ya, perfecto. Muy bien. Y no sé si es necesario colocar el video o desean que solamente sean las láminas. No sé si me quieren dar indicación al respecto. Bueno, vamos a empezar. Muy bien, chicos. Como ya Julio me presentó, tengo 10 años de experiencia en temas de propiedad intelectual y también temas de consumidor en el Indecopi. Y gracias a la invitación que me han hecho, puedo poder participar en este caso como expositora sobre el tema en materia de derecho de autor. Tengo entendido que se ha hecho una actualización de temas de protección al consumidor y también en temas de propiedad intelectual vinculado a las marcas, a los signos distintivos y a las patentes, ¿verdad? Como habrán desarrollado en las clases precedentes, la propiedad intelectual se divide en dos grandes ramas, ¿no? Y en esta oportunidad nosotros vamos a desarrollar al menos ciertos aspectos importantes de esta segunda rama de la propiedad intelectual, ¿no? Que viene a ser los temas de derecho de autor. Ahora, básicamente, como solamente tenemos 3 sesiones, estamos tratando de agarrar los temas básicos, los temas fuertes que nos permiten a nosotros como estudiantes o como profesionales que están en el mercado, tener los conceptos básicos que nos permite identificar cuáles son las posibles infracciones que estarían cometiéndose ante una consulta jurídica, o cuáles son las salidas que nosotros le podemos dar a nuestro cliente cuando quieran utilizar contenidos, ¿no? Entonces, este tema del derecho de autor ha tomado gran apogeo recién, con mayor fuerza, estamos hablando de hace unos 12 o máximo 15 años, porque incluso me acuerdo que en mis épocas de pregrado los temas de propiedad intelectual pues era un curso electivo, ¿no? Ahora inclusive hay maestrías especializadas en el tema. Entonces nosotros vemos cómo el derecho de autor ha ido creciendo incluso con el avance de la tecnología. Entonces, ¿por qué? Porque la tecnología es un canal que permite en este caso que la industria creativa se vaya desarrollando de tal manera que no solamente se quede en un mercado local o en un país, sino que traspase las fronteras, en este caso, no solamente físicas, sino en este caso digitales, ¿no?
Entonces, no sé si ustedes habrán escuchado sobre el tema de la economía naranja. ¿Qué es la economía naranja? El tema que ha desarrollado bastante este título, muy llamativo, es Colombia. Colombia es un país de la región que en temas de propiedad intelectual y específicamente en temas de derecho de autor tiene muy buenos ejemplos y prácticas para la protección de los derechos, en este caso de los autores o titulares de derecho. Entonces, es en este país donde en el año 2013 sale un libro que se llama La economía naranja, cuyos autores son Iván Duque y Felipe Huitrago, ¿no? Y son estos señores quienes introducen en sí la definición de qué es la economía naranja, ¿no? ¿Qué es? Y dice que es un conjunto de actividades que de manera organizada permiten que las ideas, ¿no? Que las ideas puedan generar bienes y servicios culturales, ¿no? Bienes y servicios culturales. Entonces, y dice que estos bienes y servicios culturales le da un valor agregado y le da una protección a través de la propiedad intelectual. Entonces, ahí es donde más fuerza agarra el tema de las industrias creativas. Entonces, las industrias creativas lo que van a hacer en sí es proteger las creaciones del intelecto humano. Por ahora, del intelecto humano. Ya después hablaremos el debate si es que la inteligencia artificial también debería ser protegida por el derecho de autor o no, pero ahorita como está la legislación, al menos en el Perú, es que solamente en este caso se considera autor a la persona natural, ¿no? Entonces, teniendo ya en cuenta este antecedente de la economía naranja que está en boca de todos actualmente, podemos decir de que esta economía naranja ya no es una economía tradicional, ¿no? Tradicional de antes de que solamente el país era mucho más económicamente fuerte, si es que tiene importación, en este caso de materiales de exportación, ¿no? Entonces, perdón. Y la cuestión es que es ahí donde sale la idea de que un país como el nuestro, por ejemplo, que no es una potencia mundial, sino que es subdesarrollado, ¿no? Que está en crecimiento, es a través de estas industrias creativas que puede lograr ese crecimiento, ese impulso económico. Entonces ya no necesitamos, por ejemplo, tener un tema de carreteras, estructuras, y que nos permita para poder crecer. Entonces, es ahí donde nosotros decimos que las industrias creativas quizás puede ser la salida para los países en desarrollo como el nuestro, de poder salir adelante. Si ustedes hacen una comparación, México, o sea, la industria creativa en México, las telenovelas, las películas, en Argentina, por ejemplo, el teatro, o sea, el apoyo que da el Estado a estas industrias creativas es sumamente importante en su economía, tanto es así que uno de los mayores porcentajes del PBI de estos países están involucrados a este sector de las industrias creativas. Entonces, ahí sería una ventaja para cualquier país, ¿no? Poder explotar el ingenio de los autores, ¿no? Y cosa que en el Perú nos falta y bastante. O sea, si bien es cierto, si hacemos una comparación de hace años atrás del cine peruano, del teatro peruano, sí ha habido una mejora, pero esa mejora ha sido mínima. Si nosotros nos comparamos con otros países del sector, nos falta muchísimo más y no nos damos cuenta de que ahí es un diamante que en bruto que no lo estamos sacando en cuenta, no lo estamos aprovechando. Entonces, haciendo este preámbulo, ya nos vamos encajando pues que esta economía naranja lo que va a proteger son creaciones intelectuales que tienen un ámbito de protección por el derecho de autor.
Un ejemplo de industria creativa que está protegida por el derecho de autor y forma parte de esta economía naranja están, por ejemplo, los videojuegos, los software, las obras musicales, los videoclips, los spots publicitarios, las obras arquitectónicas, las obras coreográficas, las fotografías, las obras fotográficas que podríamos subir contenidos. Al momento que nosotros incluso hacemos contenidos a través de las redes sociales, todo eso forma parte de esa economía naranja. Incluso cualquiera de nosotros podemos formar parte de esta economía naranja, sin embargo, por desconocimiento no sabemos. Entonces, la idea es poder identificar qué creaciones forman parte de esta economía naranja y que a su vez contienen una protección por el derecho de autor, y ustedes cómo pueden hacer para identificar algunas infracciones a esto y poder, en este caso, atender las consultas pues, de sus clientes, ¿no? Es así que nos vamos a centrar en aspectos muy generales del derecho de autor. Muy bien. ¿Qué es el derecho de autor? La lámina lo dice, ¿no? Podemos decirlo, como nosotros los abogados nos gusta todo serio, ¿no? Así, todo a la línea. Es aquella rama del derecho que busca proteger las creaciones producto del ingenio humano que por su originalidad constituyen obras. Acá, en esta definición, hay, a ver, tengo, a ver, un ratito, perfecto, ya. Es que tengo, me disculparán, pero también soy nueva con esto de la tecnología. Muy bien, entonces, del concepto que hemos estado hablando, hay dos palabras que yo he resaltado, ¿no? El término originalidad, dice, ¿no? No son cualquier tipo de creaciones, son creaciones productos del ingenio humano. Ya tenemos un aspecto fundamental, que por su originalidad constituyen obras. Entonces, tenemos dos conceptos que debemos tenerlos siempre en claro. No toda creación va a ser protegida por el derecho de autor, no toda. O sea, por más que me haya esforzado, por más que yo considere que me merezco algún tipo de protección por el Estado, lastimosamente, si esta creación no cuenta con este requisito de originalidad que sale en la lámina, no podrá ser considerado como una obra. Para esto, ustedes me pueden decir, Cristina, ¿y qué es una obra? ¿Qué es una obra? Bueno, la ley en el artículo 2, para esto el marco normativo aplicable en nuestra legislación nacional es el decreto legislativo 822, ¿no? Así que cualquier consulta siempre tienen que ir a ese dispositivo legal, ¿no? Y lo define como toda creación intelectual, personal y original susceptible de ser divulgada o reproducida en cualquier forma conocida o por conocerse, ¿no? Entonces, refuerza lo que yo les dije. Es una creación efectuada, no por cualquier persona, sino, no, perdón, no por cualquier cosa, sino por una persona. O sea, ahorita el tema de si lo ha hecho, no sé si han visto esos dibujos a veces que hacen los animales, los elefantes, ¿no? O ya, eso, por más que podría decir, ay, mira cómo lo han hecho, no constituye una obra, porque no está realizada por un ser humano. Incluso ahora, si se ponen a notar, hay muchas noticias de la inteligencia artificial, ¿no? Que con determinado software y haciendo ciertos algoritmos, la propia máquina puede crear textos, ¿no? Crear textos o incluso realizar bosquejos y todo eso. O sea, realmente es impresionante la calidad del producto final. Justo hace 2 semanas me tocó revisar justo un paper sobre inteligencia artificial y hacían una comparación y habían hecho como que un test entre un grupo de personas para ver si diferenciaban entre un texto que podía haberlo hecho una persona, ¿no? Y uno que ha hecho la propia computadora en virtud de algoritmos y todo eso. Y casi la mayoría
casi el 60% no identificaba que había sido por un tema de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tenía coherencia, porque tenía correlación, el sentido de los párrafos sí tenía una secuencia lógica. Entonces, ahí ya nos llega la pregunta de si nuestra ley debería tener algún tipo de modificaciones, si no solamente se le debe dar protección a ese que hizo el software, sino también qué pasa con esa creación que es producto del algoritmo que se hace en el software. O sea, ¿se dan cuenta ese juego de pensamientos de qué va a pasar más adelante? Si es que efectivamente se le va a dar una protección. A la fecha nuestra normativa no permite, no da protección a este tipo de creaciones, ¿no? Porque no las considera como producto del ingenio humano. Entonces, pero sí sería o nos deja la duda de que qué pasará en el futuro. No deberíamos ser tan cerrados y también teniendo en consideración que nuestra ley no ha sido pensada para un entorno digital como el actual. Esto ha sido pensada hace años atrás donde todo era papel, ¿no? O sea, ya como que tendríamos que analizar si es que falta una actualización en virtud a todos estos cambios tecnológicos que están aconteciendo, ¿no? Entonces sí es una pizquita que se deja en el tintero para ver si es que nuestros congresistas, en vez de hacer otras cosas, que no me voy a meter, pero sí pueden también involucrarse por los temas de la propiedad intelectual, ¿no? Y que le da muchas fuentes de trabajo, en este caso, a los creativos, ¿no? Bueno, esta es la primera parte de este concepto, de esta rama que busca proteger estas creaciones del ingenio humano, y también se entiende pues como aquel conjunto de derechos con los que cuenta un autor respecto a sus obras, ¿no? Suena lógico. Básicamente cubre esos dos aspectos sobre qué se entiende por el derecho de autor. Para esto, a ver, vamos a cambiar. Muy bien. ¿Cuáles son las características del derecho de autor? ¿Desde cuándo se protege la creación? Ya habíamos dicho que no todas las creaciones van a ser protegidas por este derecho, ¿no? Sino aquellas creaciones que son realizadas por el ser humano y que tengan este requisito de originalidad, ¿no? Si no cuenta con ese requisito de originalidad, obviamente que no va a estar en el ámbito de protección y podrá ser utilizado por cualquier persona. Entonces, una de las características es de que, a diferencia de las marcas o de las patentes, el derecho, la creación no necesita de un registro previo para que cuente con protección, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia. Entonces, quiere decir que el derecho es facultativo, no es obligatorio, porque la creación se va a proteger desde el momento en que se materializa la creación, a través de cualquier soporte, puede ser a través del papel, a través de, no sé, pues un soporte puede ser de madera, puede ser de piedra, puede ser un mural, ¿no? Una pared. O sea, el soporte puede ser de cualquier tipo de material. Y será protegida entonces la creación al momento en que esa idea es materializada en este soporte. Entonces, vemos que es una protección que no requiere ninguna formalidad previa. Esa es una gran diferencia. A ver, vamos a ver la segunda. Muy bien. Otra característica, si comparamos con el tema del derecho de signos distintivos, el derecho marcario, es de que la protección del derecho de autor es una protección internacional. Como no se necesita registro, yo no necesito en este caso registrar en todos los países para que se me proteja mi creación. Entonces, esa es otra gran diferencia. Quiere decir de que así mi creación esté en Perú, igual tiene que ser protegido en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en cualquier parte del mundo, ¿no?
Entonces, eso también es una característica fundamental del derecho de autor. Muy bien. A ver, vamos a ver. Ya hemos hablado de la protección, de la creación efectuada y materializada, que no requiere ningún tipo de requisitos, ¿no? Sin embargo, tenemos, como ya hemos dicho, que no toda creación va a ser protegida por el derecho de autor. Y yo válidamente les podría decir, ya, si mi creación solamente se queda en mi cabecita y no la materializo, ¿también está protegido por el derecho de autor? Porque siempre, no sé si han escuchado, ¡ay, se han robado mi idea! ¿No? Yo tuve esa idea, voy a denunciar en el Indecopi porque se han robado mi idea. Entonces, ahí sí es bueno aclarar que en materia de derecho de autor no se va a proteger la idea, sino la forma en cómo esa idea se materializa. Porque cuando la idea está en tu cabeza, todavía no hay algo tangible o materializado que permite, en este caso, visualizar la impronta o la personalidad del autor, ¿no? Entonces, ante la pregunta que sale ahí, ¿las ideas se protegen por el derecho de autor? La respuesta sería un no rotundo. No se protegen las ideas por el derecho de autor, lo que se va a proteger por el derecho de autor es la forma de expresión de estas ideas. El clásico ejemplo, o sea, no clásico ejemplo, sino la justificación de por qué las ideas no se protegen por el derecho de autor es muy simple, porque si tú monopolizas una idea, lo que estás haciendo es desincentivar la creación, estás restringiendo que otras personas puedan seguir creando en virtud de esa idea. ¿Cuántos argumentos de las típicas novelas, no sé, mexicanas, hemos visto de la chica pobre que se enamora del chico rico? Esa es una idea, pero la forma en cómo se materializa a través de diferentes aspectos es lo que se va a proteger, ¿no? Por ejemplo, la típica también de una persona que cuenta con superpoderes. Uf, tenemos infinidad, ¿no? Tenemos a Superman, a Iron Man, no sé, una serie de superhéroes que tienen la idea de ser, de tener poderes extraordinarios. Entonces, en sí no se va a proteger la idea en sí, sino cómo esa idea se ha materializado por el autor a través de dándole características singulares. Pues no sé, pues uno bota fuego, uno bota lluvia. Yo de superhéroes no sé mucho, así que estoy haciendo mi mayor esfuerzo de poder acordarme de algunos superhéroes, ¿no? Pero la idea es la misma. Es alguien que tiene poderes extraordinarios, ¿no? Entonces así tenemos a Batman, no sé. Entonces queda claro que la idea no se va a proteger el derecho de autor, sino la forma en que ésta se materializa en diferentes soportes, ¿no? Vamos a seguir avanzando. Ahora, muchos confunden el tema de la obra en sí y el soporte de la obra. Es así que el derecho de autor habla de que tiene como que tiene una naturaleza sui generis, una naturaleza muy particular, ¿no? Estamos hablando en este caso de que la obra puede estar conformada por el corpus mysticum, como dice, que es la obra en sí misma, la obra per se, pero también el corpus mechanicum, que es el soporte que contiene la obra. Por ejemplo, no sé, ahorita no tengo nada a la mano. Por ejemplo, ya, este plumón. Imagínense que yo le pongo un Hello Kitty. O sea, esto es el soporte, ¿no? Pero el Hello Kitty es la obra. O puede ser que tenga una lámpara de Hello Kitty, pero el soporte es el plástico que lo contiene y que tiene una lámpara, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes. Y por eso nosotros tenemos que tener claro que una cosa es la obra en sí misma y a otra es el soporte que lo contiene. Por ejemplo, si yo destruyo
un libro de, ay, bueno, espero que, un CD, ahí está, justo para la imagen, un CD de Alejandro Sanz, por ejemplo, lo destruyo. No quiere decir que estoy destruyendo la obra musical en sí, lo que estoy destruyendo es el soporte, ¿no? Que contiene la obra, el soporte, también puede ser el USB, no lo sé. Entonces, si yo destruyo eso, no quiere decir que estoy destruyendo la obra, estoy destruyendo el soporte, pero la obra en sí está perdurando, porque es un bien inmaterial, que por eso se diferencia mucho de los bienes materiales, ¿no? A ver, seguimos. Muy bien. Ahora, justo lo que estábamos hablando, la adquisición del soporte que contiene la obra en este caso no otorga al poseedor derechos sobre esta. O sea, quiere decir que si yo compro, en el ejemplo del CD, ¿no? O sea, el hecho de que yo compra un CD no quiere decir que yo ya me he hecho el titular de derechos de la obra de Alejandro Sanz, para seguir con el ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay que distinguir el tema de el soporte que contiene la obra y la obra propiamente dicha. El propietario del soporte podría ejercer en este caso los derechos de propiedad intelectual respecto al bien tangible, pero no realizar actos que impliquen la explotación de la obra por sí misma. Ejemplos claros. Por ejemplo, bueno, ya mis ejemplos medios anticuchos, pero sirven, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, antes se alquilaban videos, ¿no? Videos originales y todo eso. Si yo quiero un DVD original, ¿no? De una película, yo tengo derechos sobre ese soporte. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que yo haga una sala de cine, ¿no? En mi casa, ¿no? En mi casa o en el parque de mi condominio, de mi casa, y cobre la entrada, ¿no? Para que vean el contenido de mi DVD. Entonces, porque ahí ya estoy haciendo actos de explotación. Siguiendo con el CD de Alejandro Sanz. Si yo compro mi CD original y después le saco copias o lo pongo en diferentes soportes y en USBs y lo comercializo, ya no estoy haciendo un uso personal del soporte que he adquirido legítimamente. Lo que estoy haciendo es explotando indebidamente y lucrando con ese soporte original. Entonces, eso no puedo hacer, salvo que tenga la autorización o sea en este caso del titular del derecho, o yo mismo sea el titular del derecho, que usualmente no es lo que pasa, ¿no? Y a ese acto es lo que comúnmente o coloquialmente lo conocemos como actos de piratería, ¿no? Y ya lo vamos a ver cuando veamos los temas de reproducción. A ver, un momento. Ahora, otro aspecto fundamental es de que, por ejemplo, cuando estaba en la institución, en el Indecopi, siempre venían y a veces decían, ¿no? Señorita, hice una tesis doctoral, por ejemplo, ¿no? Donde saqué conclusiones sobre mi tesis y un tercero está ejecutando las conclusiones de mi tesis. Entonces ahí nosotros le teníamos que explicar, como dice la última línea de la lámina, que el autor no podrá impedir que el comprador del soporte, o sea, para el ejemplo, o del texto literario, o del paper, o del video, ¿no? Puede explotar las ideas contenidas de las mismas, porque acuérdense que dijimos que las ideas no son protegidas por el derecho de autor. En el caso de la tesis que les comentaba, está bien, tú has hecho tu esfuerzo y todo eso, pero acuérdate que lo que se va a proteger es la forma de expresión de tu tesis. O sea, nadie puede agarrar los extractos de tu tesis y utilizarlos de manera indebida o hacérselo pasar como propio. Eso es lo que se sanciona. Pero si, por ejemplo, un recetario, ¿no? De cocina dice, si haces estos pasos, te va a salir un arroz con pollo, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, alguien no me podría decir, tú no puedes realizar esos pasos porque ya estarías infringiendo mi derecho de autor porque está contenido en ese recetario. No. Entonces,
eso estaría mal, eso sería incorrecto. Muy bien. Hasta ahí, a ver, ¿hay algún tipo de pregunta sobre el tema? Creo que no. A ver, estoy viendo el chat. Me parece que no. Ya, muy bien. Entonces seguimos, vamos avanzando. Entonces, una vez que ya hemos tenido este aspecto general de que no todas las creaciones se protegen, solo las creaciones efectuadas por el ser humano y que tengan estas características de originalidad, ahí recién van a ser protegidas por el derecho de autor. Pero me podrían decir, ya Cristina, ¿y qué es original? ¿Qué es original? La originalidad es un requisito, les voy a ser muy sincera, que yo considero que es muy subjetivo. Pero la doctrina lo define de esta manera. Lo define como que es la singularidad o la impronta de la personalidad del autor con relación a la obra. Es muy difícil de entender, pero va a quedar claro con un ejemplo. La originalidad se manifiesta cuando, por ejemplo, yo les digo, van a hacer una composición por el Día de la Madre, ¿ya? Y me van a hacer una composición de, por ejemplo, de 20 líneas respecto a esa idea que les estoy dando, el Día de la Madre, o qué es su madre para ustedes. Perdón. Entonces, cada uno va a expresar de una manera muy particular no sé, ese sentir por su madre o por ese día en específico. Y puedo asegurar 100% de que ninguna de las composiciones que yo se las pida, al revisarlas van a coincidir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque cada uno lo va a expresar de manera diferente. O si, por ejemplo, yo les digo, dibujen, no sé, pues, un gato. Cada uno lo va a dibujar de diferentes maneras. Y esa diferencia de uno contra otro, eso es originalidad, porque es la forma en que tú, de alguna forma, vas a expresar de manera singular con relación al resto. En ese sentido, esa particularidad de cada uno es lo que se va a llamar originalidad. ¿Es muy subjetivo? Sí, sí lo es, porque muchas veces, incluso cuando hemos resuelto casos, nosotros siempre debatíamos, ¿no? Decía, ¿es original? ¿No es original? Entonces, algunos como que checklist que hacíamos es, primero, ya hay una forma de expresión similar sobre eso, o sea, una forma de representación igual. Si ya lo había o era idéntico, simplemente decíamos que no tiene originalidad porque es una forma usual, porque es una forma en específica, generalizada, y que no la individualiza de las demás que ya existen. Si existe una individualización de manera notoria o mínima, se presume que hay originalidad. Y el que te alegue lo contrario, o sea, la originalidad se presume. Y si alguien te dice, no, eso no es original, ese que te está diciendo que no es original, en un procedimiento administrativo te lo tiene que probar. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, una vez que ya hemos pasado todos los filtros de si una creación es original o no, nos metemos en qué derechos cuenta ese autor respecto a su creación, ¿no? Respecto a su obra. Entonces, vamos, muy bien. Los tipos de derechos, ahí los tenemos. Tenemos derechos morales, tenemos derechos patrimoniales, les he especificado los artículos. Acuérdense que el dispositivo legal es el decreto legislativo 822, para que puedan tenerlo a la mano y puedan hacer las consultas de manera más específica, ¿no? Entonces, básicamente son esos y vamos a tratar de desarrollarlos uno por uno. Muy bien. A ver. ¿Qué protege los derechos morales? Los derechos morales están vinculados mucho con el tema de
esa relación que tiene el autor sobre su obra por sí misma, ¿no? Ese vínculo que existe entre el creador como persona natural y la obra per se. Entonces, acá hay que tener en cuenta que tiene ciertas características particulares que no lo vamos a ver en los derechos patrimoniales. A ver, vamos a ver. Muy bien. Uno de los derechos morales que podemos resaltar en sí es el derecho de divulgación, tal como lo hemos observado en la lámina, ¿no? A ver si pasa. Muy bien. ¿Se puede ver? Sí, ¿no? Ya. Entonces, nos hacemos válidamente la pregunta, ¿qué involucra este derecho moral de divulgación, ¿no? El artículo 23, ¿no? Dice que conlleva a la facultad que tiene el autor de decidir si su obra ha de ser divulgada y en qué forma. Entonces, ahí estamos viendo que hay dos vertientes, ¿no? La primera, que es la facultad que tiene el autor para decidir si su obra ya va a ser divulgada. Y la segunda, la modalidad en cómo va a ser divulgada esta, ¿entienden? Entonces, pero para esto también se tiene que tener en consideración que esta divulgación lo que busca es de que salga de la esfera, de la esfera privada del autor. Esta divulgación se va a dar cuando, en este caso, la obra, por iniciativa del propio autor, decide que ya está lista para ser puesta a disposición de la crítica, ¿no? O sea, que ya pueda ser puesta a disposición del público. Es así que nosotros ahí hemos puesto unas imágenes que no podrá ser considerado divulgación. Por ejemplo, si es que, imagínense que recién me estoy animando en hacer unos poemarios, ¿no? Pero como todavía estoy un poco temerosa de que cómo va a ser, decido llamar a mi familia, ¿no? Hacer una reunión y decirles, mire familia, y les empiezo a recitar mi poemario y todo eso. Entonces, esa exposición en este caso de esa obra, en ese círculo cerrado, no será considerado como divulgación, porque la divulgación es cuando ya la obra, por decisión del propio autor, considera que ya está lista para ser expuesta a la crítica, ¿no? Entonces, no será considerada divulgación. Tampoco será considerada divulgación si es efectuada o puesta en conocimiento sin el consentimiento del autor, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Y por qué va a ser fundamental? Porque eso también será tomado en cuenta al momento de si es que uno quiere hacer un derecho a cita. Entonces, ahí más abajo lo vamos a revisar. Entonces, este derecho moral de divulgación también por sí mismo te da un derecho al inédito. Así como tú tienes la potestad de decidir si tu obra ya está lista para estar expuesta a la crítica, porque tú eres el único que en este caso puede definir si ya terminaste de hacer esa obra. Pero también tienes el derecho de decir, ¿sabes qué? Yo considero que ya está lista, pero igual no quiero publicarla. No quiero publicarla y las voy a tener bajo 4 llaves, encerrado, y no quiero que tenga acceso nadie a esta creación. Entonces, también este derecho moral me faculta eso, ¿no? Tiene esas dos vertientes, de poder darme la facultad de elegir cómo va a ser divulgada mi creación, pero también me da ese derecho a, si no quiero hacerlo, no lo hago, ¿no? Sin embargo, la ley contempla de que si la obra pasa a dominio, en este caso, mientras esté en dominio privado y yo no estoy de acuerdo, nadie lo puede hacer. Pero si esta obra pasa al dominio público, ¿no?
Un tercero sí podría, en este caso, publicarlo. Ahora, la ley, en este caso, le otorga en el artículo 145, me parece. A ver, vamos a ver. Sí, creo que el 145 le establece una serie de derechos a quien publica, en este caso, una obra que ya se encuentra en dominio público y que nunca ha sido, en este caso, divulgada, ¿no? Y le otorga, vamos a revisar ahorita la ley, me parece que son 10 años. A ver, déjame checar. Sí, mira, dice, quien publique por primera vez una obra inédita que esté en el dominio público tendrá sobre ella los mismos derechos de explotación que hubieran correspondido a su autor. Los derechos reconocidos en este artículo tendrá una duración de 10 años. O sea, ¿ves? Le otorga un derecho, quizás no, igual, no el mismo plazo de protección que a un autor originario, pero sí le da como que una protección por haber hecho esa divulgación. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. El artículo es el 145, si es que tienen algún tipo de duda. Entonces, ahí ya vemos que el derecho moral sí tiene unas matices muy diferenciadas con los derechos patrimoniales, ¿no? Entonces, acá el derecho de divulgación se podría considerar que no, en este caso no es negociable, ¿no? A ver, vamos a hacer el siguiente cuadro. Acá un ejemplo que les colocaba era unos manuscritos en este caso de Franz Kafka, ¿no? Justo como anécdota, ¿no? Se supone, a ver un momento, tengo una pregunta, no, ya. En los manuscritos de Franz Kafka, lo que había hecho antes de su muerte, él le había pedido a su mejor amigo, ¿no? De que todos sus manuscritos los destruyera. Que los destruyera porque no quería que sean, pues, no sean divulgados, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Le hizo caso o no le hizo caso? No le hizo caso. No le hizo caso porque consideró que esos manuscritos tenían que ser publicados y difundidos por el tesoro, en el acervo cultural que arraigaba esos documentos, ¿no? Entonces, y él, efectivamente, el mejor amigo de Franz Kafka, lo que hizo durante toda su vida fue publicar poco a poco estas publicaciones, ¿no? A pesar de que su voluntad inicial de este autor fue que no se haga, pero no hizo caso y lo publicó. ¿Qué pasó? Fallece en este caso el amigo de Kafka, llamado Max Brod, y él tenía un testamento donde decía que esos manuscritos, los manuscritos que todavía incluso estaban en inédito y que no se habían publicado, pasaran a formar parte de una biblioteca nacional, ¿no? Para tratar de alguna manera hacer la voluntad del autor. Eso fue un testamento del año 61, por ejemplo, ¿no? Pero en el año 63, 64 aproximadamente, ¿no? Hay dos cartas donde el amigo de Kafka le deja estos manuscritos a su secretaria. Entonces, y empezó un lío judicial en este caso para ver si cuál era el que primaba. El testamento del amigo de Kafka, que decía que se pasa a la biblioteca, o el que le decía, le estoy dando los manuscritos, la titularidad para que pueda explotarlo, en este caso a la secretaria personal de este señor. Lo que dijo la corte en ese momento fue de que, bueno, como hay unas cartas con fecha posterior al testamento, ¿no? Y para ver la voluntad, en este caso, del señor Max Brod, y le dieron, en este caso, el ejercicio, la explotación a la secretaria. Entonces, esta secretaria podía
seguir, en este caso, explotando esos manuscritos que Kafka había dicho que lo destruya. Entonces, ¿qué vuelve a pasar? En este caso, fallece, en este caso la secretaria, y adivinen quién pide los derechos sobre eso, las hijas. Pero esta vez, después de años y años de lucha sobre el tema, la corte lo que dice es, no, estos manuscritos, ¿cómo se llama? Van a pasar en este caso como titular o a favor de la Biblioteca Nacional de Israel, y en ese sentido las hijas de la secretaria ya no podrían explotar económicamente estas creaciones, estos manuscritos. Entonces nosotros válidamente podríamos decir, oye, pero acá no hubo una vulneración al derecho de divulgación de Franz Kafka, si él no quería. Entonces hubieron muchas teorías, ¿ya? Una de ellas es de que este autor era abogado. Entonces, si realmente hubiese querido que sus manuscritos, en este caso, se destruyeran, lo hubiera hecho a través de un testamento debidamente legalizado y todo eso, y no a través de unos manuscritos. Entonces, y eso era un poco la alegación que tenía el mejor amigo, que él decía, lo conozco tanto que yo sabía que él sabía que yo no iba a poder destruir eso, y que en sí su voluntad era que yo lo publique. Entonces, tanto es así que él, siendo abogado, no adoptó las medidas pertinentes para que su voluntad se cumpliera a través de un testamento, por decirlo de una forma. Y es así que a través de diversos argumentos a los que les estoy diciendo, es que efectivamente le dan a esa explotación en favor del mejor amigo de Franz Kafka, y fue en este caso recíproco para el tema de la secretaria, ¿no? Entonces, siempre es difícil el tema de la probanza en la práctica. En el derecho de autor una cosa es la teoría y una cosa es cómo puedes demostrar la voluntad del causante, por ejemplo, ¿no? Entonces, este derecho sí podría ser vulnerado en la práctica, ¿no? A ver, seguimos. Me parece que en la presentación ya ustedes lo revisan. Les dejé un enlace, o si no ya se los pasaré, donde o pueden ingresar a YouTube, donde justo hay un reportaje de cómo hace en el 2019 la Biblioteca Nacional recibió en este caso todos los manuscritos, la cantidad de documentos de gran valor literario que ya están en manos de esta institución, ¿no? Entonces, está interesante. Pueden ir a ese link también y ahí lo pueden encontrar, ¿no? A ver, seguimos. ¿Qué involucra el derecho moral de atribución? Este derecho moral es el de paternidad, ¿no? Ahora lo están llamando de atribución porque dice que es una concepción mucho más amplia, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, atribución como sinónimo de paternidad. Sin embargo, como vamos a tener una clase específica sobre plagio, lo vamos a pasar rápidamente. Muy bien. ¿Qué involucra el derecho moral de integridad? Acá la ley es muy clara en su artículo 25. Le otorga la facultad, en este caso al autor, para poder oponerse a cualquier tipo de deformación, modificación, mutilación, alteración, destrucción de la obra, ¿no? Es demasiado amplia. O sea, la obra, si hacemos una interpretación literal de la norma, cualquier modificación constituye una vulneración al derecho de integridad. Entonces, en la práctica, cuando queremos aplicar este derecho y compararlo con transformación, es bastante complicado. Incluso la doctrina todavía, o sea, incluso la jurisprudencia, tanto extranjera como la nacional, no es muy uniforme respecto cuando estamos vulnerando un derecho de integridad y cuando de transformación. Sin embargo, en principio,
la ley lo define así como está en la lámina, ¿no? Cualquier deformación, modificación, mutilación, incluso destrucción. Este término destrucción de la misma ha sido una modificación que se ha hecho en virtud, valgan verdades, de lo que pasó con el tema de los murales de la Municipalidad de Lima. Fue muy influenciado por eso, porque antes solamente no decía destrucción de la misma, solo decía mutilación y alteración. Y después, con una modificación, se incorporó ese pequeño detalle, ¿no? Ahora, el derecho moral de integridad. Hay una concepción objetiva y una concepción, en este caso, subjetiva. En la concepción objetiva, ¿no? Como dice la lámina, se le atribuye en este caso al autor la facultad de oponerse a cualquier tipo de deformación de la obra que cause perjuicio a su honor o reputación, o que perjudiquen sus legítimos intereses personales intelectuales. Acá vemos una concepción que te dice, no cualquier deformación vas a vulnerar el derecho de integridad, sino aquella modificación, deformación, alteración que cause un perjuicio al honor o reputación, en este caso del autor, o perjudique sus intereses legítimos. Entonces, si nosotros vemos, hacemos una comparación con la legislación comparada, nuestra norma es mucho más amplia, ¿no? Porque otras legislaciones te dicen, solamente va a ser vulneración si es que causa un perjuicio. Si esa modificación o alteración no causa perjuicio, no es una infracción que vulnere el derecho moral de integridad. No obstante, en nuestra legislación, cualquiera, así cause o no cause, sí constituye en este caso una vulneración a este derecho de integridad. Muy bien. Yo les puse acá un ejemplo. No sé, vamos a ver si el internet nos permite. Si no, igual en las presentaciones que se las van a pasar, ustedes van a poder apreciarlo. A ver, esperemos que sí. Creo que no agarra. Bueno, creo que no agarra. A ver, vamos a ver. Oye, está muy lento el internet. Vamos a ver, bueno, aquí vemos esculturas que hay, vemos aquí esta puertecita, o sea, es que es un castillo auténtico y el distintivo de que ya está terminado, lo ha terminado, hemos estado esperando hasta esta tarde para que finalizara, es ya poner la placa con la firma. Sí, claro, si está terminado, este es más o menos media hora, puedo firmar ahí abajo y ya está. Bueno, pues ahí, y puedes descansar un poquito. Sí. Bueno, y quiero que veáis los detalles porque, por ejemplo, ahí veis una ventanita, por la noche se ilumina, tiene luz, está todo detalle. Sí, todo lujo, ¿sí? Sí, mira, por ejemplo, aquí arriba, es que es increíble la puerta que hay con un niño... Paqui, por Dios. Paqui, no pasa nada. Por favor. 17 días, Paqui, han tardado en hacerlo. Déjalo. No lo puedo. Paqui. ¿Vieron? O sea, ahí vamos a regresar al concepto de integridad. La pregunta es, ¿hay una infracción? ¿No hay una infracción? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿ha destruido la obra? O sea, si nosotros usamos a rajatabla lo que dice la ley, efectivamente sí podría decir que ha habido, en este caso, una deformación o una mutilación, porque en esta parte ha destruido la obra, pero también hay que tener en cuenta que el soporte que contenía la obra, en este caso, es la arena, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habíamos dicho de que el soporte no importa, ¿no?
sino la forma de expresión, pero ese castillo de arena sí podría decirse que podría diferenciarse de otros. Entonces, válidamente podríamos decir que es una obra artística, ¿no? Es una obra artística, pero cuyo soporte es efectuado a través de una arena, ¿no? De la arena, que es un material muy fácil de destruir. Sin embargo, si nosotros nos ponemos de una interpretación literal a la norma, sí constituiría una infracción, en este caso, que vulnera la integridad de la obra, ¿no? Obviamente, pues que en la práctica a veces hay muchos autores que, como este señor que destruyen su creación y dicen, bueno, no hay problema, no te preocupes, ¿no? Pero de que hay infracción, hay infracción. Y así en nuestro día a día quizás no nos damos cuenta y hay muchas infracciones al derecho de integridad o cualquier otro que cometemos sin darnos cuenta por puro desconocimiento. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro respecto al derecho moral de integridad y dejar en claro de que en el derecho de autor no hay cosas absolutas. O sea, es la forma en que tú, en este caso, puedas encontrar las herramientas para sustentar tu posición. Tanto es así que yo les voy a, en este caso, mostrar un caso. Estos murales no son de Perú. Estos murales, este caso de un mural en sí es de Colombia. Y cómo no es que haya un criterio único. Y tanto es así que la propia, en este caso, la propia doctrina, incluso la propia jurisprudencia, no se pone de acuerdo en tener un criterio único sobre ese tema. Por ejemplo, en este caso que les comentaba, es una acción formulada por un artista colombiano con relación a un centro comercial de la ciudad de Medellín, ¿no? Ahí ven ustedes el mural. ¿Qué había pasado? Este artista se comunica con el centro comercial y le dice, mira, te propongo hacer un mural donde yo voy a poner la mano de obra, pero tú me vas a poner los materiales. Y ahí voy a plasmar todo lo que tenga que ver con la esencia cultural, pues, de este caso de la ciudadanía, ¿no? De ese ámbito, de esa población. Y el centro comercial en su momento dijo, ya está bien, estoy de acuerdo, y vamos a hacerlo. Sin embargo, después de haberse realizado, pasaron los años y efectivamente este mural, como está a la intemperie, sufrió deterioros, ¿no? Por la lluvia, por el sol, porque estaba al aire libre, por el material que se había elaborado, se estaba cayendo. Entonces el artista le dice al centro comercial, ¿sabes qué? Te propongo hacerle un mantenimiento a la obra que en su momento yo hice. ¿Y qué pasó? El centro comercial, después de hacer una verificación, si es que el mural constituía un tema de patrimonio cultural o algo, decidió que no quería hacer, en este caso, la remodelación o la mejora, ¿no? Y decidió pintar todo. Ese es el antes y ese es el después, ¿no? Así quedó. Dijo, no, yo no voy a asumir ese gasto y lo voy a modificar. ¿Qué dijo la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Colombia? Dijo, en su primera instancia, dijo, borrar la expresión pictórica del muro que la incorporaba sí constituía un atentado contra el decoro de esta, pues se ha eliminado la pureza, el recato y la estimación de la manifestación artística que realizó el autor de una forma tal que sería imposible volver a percibir la misma, pese a que ésta pueda ser representada a través de otros soportes como fotografías. Entonces, acá si se dan cuenta, a diferencia de nuestra ley, sí toma en cuenta si esa modificación vulnera algún tipo de decoro en contra del autor. En cambio, en nuestra legislación no hace referencia sobre el decoro o si causa un perjuicio, simplemente dice modificación. Entonces, ahí sí están evaluando ese aspecto, ¿no? Una segunda idea importante es lo que dicen, ¿no? La posesión material del bien y sus derechos reales no pueden desconocer la obra
que en él se afinca, ¿no? Es decir, que a pesar de tener la propiedad sobre el muro y sobre la obra, no implica el desconocer los derechos de autor que recae sobre la obra artística. Entonces, la primera instancia, lo que dijo en Colombia es, este es el supuesto en que la pared es mía y yo ya no quiero que la creación siga en esa pared. Entonces, o sea, hay un choque entre en este caso, mi derecho de propiedad, ¿no? Y la creación, el derecho de la propiedad intelectual del creador. Y ahí, la primera instancia, por decirlo así, de la Dirección Nacional, le da la razón al autor. Pero, ¿qué pasa? Cuando se van, en este caso, a la sede judicial se revoca, en este caso, el fallo emitida por la Dirección Nacional de Derecho de Autor y dice, ¿no? Se entiende que este tipo de establecimientos sufran variaciones, aunque sean superficiales, como lo es el cambio de imagen en la propiedad para dar un aspecto renovado de acuerdo con el paso del tiempo. Entonces, como que dice, oye autor, ¿tú sabías que como el mural está hecho en un centro comercial, este tipo de establecimientos en el tiempo va a cambiar? No quiere decir que va a estar permanentemente eso, ¿no? Y otra idea fuerza es que le dice, ¿no? Que el autor conocía de su carácter que debido a que estaba en la intemperie podría sufrir deterioros por el paso del tiempo. Y dijo que el artista no había demostrado que se le habría ofrecido las condiciones de perpetuidad. Ahora, eso me llamó la atención porque nosotros si revisamos la ley de derecho de autor nacional, y es ante la duda, siempre tú vas a ser en este caso, pro autor, ¿no? Entonces, acá tú estás tratando de que si hay una cuestión no favorable, el que tiene que demostrar es el artista. Y yo creo que debería ser lo contrario, ¿no? O sea, si en este caso sería el centro comercial que debería demostrar de que no le había ofrecido la perpetuidad para mantener el tema de la imagen. Sin embargo, acá hacen una interpretación totalmente diferente como lo han venido haciendo, por ejemplo, en la legislación nacional peruana. Entonces, ese es un ejemplo de que no siempre todos los criterios de temas de derecho de autor van a ser uniformes, van a variar. Puede ser muy subjetivo y va a depender mucho de la astucia del abogado, de los argumentos que utiliza el abogado para poder, en este caso, sentar una posición y convencer, en este caso, tanto a los jueces, a un colegiado, lo que sea, sobre la posición con relación a una infracción. Y también en esta última instancia se tomó en cuenta un peritaje donde decían pues de que el material que contenía esta creación ya estaba deteriorada, incluso que podría dañar a las personas o los transeúntes que usualmente pasaban por esas calles, y por un tema de seguridad que era conveniente, pues, efectivamente removerlo, ¿no? Y en ese caso revocaron el fallo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. ¿Qué pasó en este caso? ¿Qué pasó en Perú? ¿Se acuerdan del tema de los murales? ¿No? Acá, la primera instancia y la sala coincidieron de que el borrado que hizo la Municipalidad de Lima fue una vulneración al derecho de integridad. Acá la particularidad es, por ejemplo, que se demostró en el procedimiento que salvo uno, todos los propietarios no tenían ningún problema de que la imagen siga en las paredes de sus domicilios, de sus locales. ¿Me entiendes? O sea, en cambio, en Colombia, el dueño, en este caso del soporte de la pared, no quería ya que la obra siga en su bien. Pero acá, en Perú, no era la misma figura. Entonces ahí vemos una diferencia. ¿Qué dijo en este caso la Municipalidad de Lima? Lo que dijo es, se trató de basar de que debido a una ordenanza, ¿no?
y que querían, en este caso, conservar como centro histórico, debían de uniformizar el tema de los colores y por eso se vieron obligados a taparlo, ¿no? Entonces, durante el procedimiento se vio que este argumento no era cierto, ¿no? Porque, o sea, no es que no era cierto, sino que no es que la ordenanza te dijera tapa todos los murales que puedan existir, o sea, eso no te decía, sino te decía un tema de que debes mantenerlo en un buen estado de conservación. Entonces, y como vemos en las imágenes, o sea, nosotros vemos que está en un buen estado de conservación. Entonces, como que no cumplía, trataron de jalar en este caso la figura de la ordenanza para tratar de encasillarlo, y durante el procedimiento simplemente se indicó que no se advertía que no había ninguna prohibición al pintado de los murales, ¿no? Y lo sacaron como descartado, ¿no? Acá, con relación a los latidos, Yacumana y Cultura Lima, que son las creaciones de los murales materia de procedimiento, se dijo que el denunciante tenía autorización para el pintado en los inmuebles citados. O sea, como les decía, ¿no? Los propietarios dieron su consentimiento para que se efectúen los pintados, pero no le dieron el consentimiento a la municipalidad de borrarlos. Entonces, se fueron por ese lado, que no se había demostrado que los propietarios habían dado su consentimiento para el borrado de los mismos a la municipalidad. Entonces, y de frente dijeron que por eso era vulneración al derecho de integridad. Lo mismo pasó más o menos en Alegoría a la Solidaridad. Acá, justo se acuerda que les dije de que había uno donde no se había acreditado si contaba o no con la autorización, porque no se pudo ubicar en este caso al propietario de la pared, por decirlo de esa forma. Y acá hay algo que deja abierto a la posibilidad de que si el propietario del mural no está de acuerdo, ¿no?, en que siga manteniéndose esa creación, podría ordenar su borrado. Porque miren, dice, en el segundo párrafo dice, ello no afecta su derecho de autor sobre dicho... A ver, si bien el denunciante no acreditó contar con las autorizaciones para el pintado del mural X, ¿no?, ello no afecta su derecho de autor sobre dicho mural. No obstante, en este punto sí debería tenerse en cuenta que el propietario de dicho inmueble podría tener el derecho de haberse opuesto a su realización o efectuar el borrado del mismo luego de realizado. Entonces, no lo dice textualmente, pero como que te da la ligera impresión de que sí. Tú como propietario de tu casa, viene alguien y hace una creación protegida por el derecho de autor, sí podrías borrarlo porque no cuenta con tu autorización, ¿no? Sin embargo, como no se acreditó respecto a eso, también dijeron de que la municipalidad no habría demostrado que estaría infringiendo, que cuente con la autorización en este caso del dueño del mural, por lo que también declaró en este caso fundada la denuncia. Como se dan cuenta, no hay criterios uniformes sobre el tema de cuándo se vulnera un derecho de integridad respecto a temas de murales, ¿no? Eso nos ha quedado claro tanto de las disposiciones efectuadas en Colombia con lo efectuado en Perú. Sin embargo, nos permite tener ciertas luces de que no todos los casos se van a tratar de manera igualitaria, ¿no? Vas a tener que analizar cada caso en concreto para ver si ha infringido un derecho moral de integridad. Porque, por ejemplo, podría ser considerado como vulneración a este derecho casos concretos como, por ejemplo, si yo a un libro de 7 capítulos, yo como editor elimino 2. Mutilo esas 2 y los saco al mercado. Entonces, ahí sí se ve que estás modificando y mutilando un todo de una obra, ¿no? Ese es un ejemplo, por ejemplo, de vulneración al derecho de integridad. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo,
no sé, por decirlo así, el recorte de fotografía. O sea, si uno quiere poner el encuadre de una fotografía a través de diferentes ángulos, ese recorte que puedo hacer de la fotografía original también podría, en este caso, ser considerado como una vulneración al derecho de integridad. Otro ejemplo también podría ser la alteración del entorno, ¿no? Que podría desnaturalizar la creación de la obra, ¿no? Por ejemplo, si yo creo, no sé, hago una escultura, por ejemplo, de unos ángeles, ¿no? Y porque quiero alabar a Dios, no lo sé, un ejemplo. Y me han contratado exclusivamente para ponerlo en una iglesia, y entonces el autor se ha inspirado en la estructura de la iglesia y todo eso, y ha hecho esta escultura de los ángeles. Pero pasan los años, imagínate, que esa escultura ya no está en la iglesia, sino ahora está, no sé, pues, me voy a ejemplos fuertes como para entender la idea. Me voy a un lugar donde no creen en Dios, ¿no? Y llevo la escultura, traslado esa escultura a este lugar donde no se cree en Dios, donde son agnósticos y hay imágenes alusivas a no creer en esta deidad, ¿no? Entonces, el autor válidamente podría decir, oye, el hecho de que tú hayas sacado, ¿no? Del entorno que inicialmente yo imaginé o me proyecté al momento de crear, estás vulnerando integridad. ¿Por qué? Porque en este caso estás desvirtuando la concepción artística que yo tuve al inicio. Y por el contrario, me estás causando un perjuicio porque le estás poniendo en un lugar donde es todo lo contrario de lo que yo quería expresar. Entonces, yo creo que en ese supuesto válidamente podríamos decir que sí se está vulnerando en este caso el derecho de integridad. Otro ejemplo también de vulneración al derecho de integridad, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo una película que dura 1 hora y después solamente al momento de la proyección hago ediciones y solamente me pasan 30 minutos de película. Entonces, rotundamente ha habido una mutilación del todo de la producción audiovisual, y tú válidamente como titular del derecho podrías, en este caso, como titular o como en este caso autor también, podrías iniciar algún tipo de acción por esta vulneración, ¿no? Otro ejemplo también de infracción al derecho moral de integridad es, por ejemplo, si un editor publica una obra en fascículos cuando tenía que hacerlo en un volumen único. O sea, estás mutilando por fascículos lo que debió ser una unidad comercial. Entonces, esa división también en la doctrina extranjera, en Perú no he visto un caso así, pero de las lecturas que hemos podido revisar del extranjero, sí hay una uniformidad sobre que sí podría constituir una vulneración a este derecho de integridad, ¿no? Y las parodias están más vinculadas a un tema de derecho de transformación, que lo vamos a ver dentro del tema de los derechos patrimoniales, ¿no? Entonces sí hay que tenerlo en cuenta que parodia no es lo mismo que una vulneración al derecho de integridad por sí mismo, ¿no? Ahora vamos al derecho moral de variación. Este derecho moral de variación le otorga la facultad, en este caso al autor, para que, ya sea antes o después de su divulgación, en este caso, pueda modificar ciertas estructuras de la creación. Pero si esta decisión de variar ya vulnera derechos adquiridos, por ejemplo, de un editor, ¿no? Sí debe de hacer en este caso, ¿cómo se dice? Debe indemnizar por los daños o perjuicios que pudiera ocasionar esa decisión de variar esos aspectos de su creación original, ¿no?
Entonces, ahí un autor tendría que pensarlo 2 veces para ver si es que efectivamente va a querer variar y esa variación pueda repercutir o causar un daño a un tercero, ¿no? Porque va a tener que pagar una indemnización. Usualmente yo en la práctica, les soy sincera, no he visto el ejercicio, al menos casos fundados por esta vulneración a un derecho moral de variación. En la práctica no lo he visto, me parece que no hay. Y en la doctrina extranjera tampoco, pero eso lo vemos pues en este caso en los libros pues de Delia, de Antequera, ¿no? Que desarrollan muy bien este tipo de creación y se ponen en los supuestos, ¿no? De que efectivamente puede ser de que está vinculado al derecho de integridad este derecho, porque solo el autor se encuentra en la capacidad de decidir si es que quiere hacer algún tipo de modificación, ya sea en sus personajes, en la estructura de su creación, etcétera, ¿no? No cualquier tercero, solamente el autor. Otro derecho moral es la facultad que tiene el autor de poder suspender, en este caso, la utilización de retirar la obra si ya está en el mercado, ¿no? O sea, pero en este caso, igual que en el lado de la variación, si tiene que pagar una indemnización, en este caso, a los terceros afectados. Entonces, es bien complicado que en la práctica un autor decide, en este caso, retirar en el mercado, pero pueden haber casos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, cuando ya salió no sé, me pongo en el ejemplo de un libro, pero yo ya cambio, no sé, de postura política, ¿no? Estaba sacando no sé, un libro de socialismo y después reflexiono, pasa el tiempo y digo, no quiero que salga, ya he cambiado el punto de vista y quiero que salga mi obra del mercado porque no quiero que me relacionen con ese tipo de pensamiento porque ahora pienso de otra manera. Y ordeno, ¿no?, que se retiren todas las creaciones que puedan estar en el mercado. Pero esa decisión puede implicar válidamente un pago por indemnización a los que hayan perjudicado, ¿no? Entonces, a eso se refiere este artículo. Ya lo habíamos dicho, retiro de la obra no permite exigir el desplazamiento. Muy bien. Ahora, los derechos patrimoniales. Ya vemos que características básicas más o menos de los derechos morales, ¿no? Son irrenunciables, en este caso no son ¿Me escuchan? Sí, ¿no? En este caso los derechos morales siempre, justo yo digo, ¿no? Se relaciona mucho con el tema de la irrenunciabilidad, es inalienable, ¿no? También es imprescriptible, es intransferible, es ilimitada, porque, por ejemplo, el derecho de paternidad y el de integridad perdura por más que el autor haya fallecido. Incluso por más que la obra esté en dominio público, se deben respetar estos derechos morales de paternidad y en este caso de integridad. Entonces, esa es una gran diferencia con los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales están vinculados más a la explotación económica del autor respecto a su creación. Usualmente es de lo que va a vivir el autor y para que le va a servir para seguir creando más obras. Entonces, a diferencia de los morales, sí pueden ser transferibles, ¿no? Pueden ser explotados económicamente. Entre los derechos patrimoniales que la ley, el decreto legislativo 822 establece, tenemos el de reproducción. Acá este artículo lo define como que la reproducción comprende cualquier forma de fijación u obtención de copias de la obra, ya sea de forma permanente, temporal, ya sea por imprenta, por cualquier procedimiento,
puede ser registro reprográfico, electrónico, fonográfico, digital, audiovisual, etcétera. Cualquier tipo de fijación de la creación que no tenga autorización previa y por escrita va a ser una vulneración al derecho patrimonial de reproducción. Por ejemplo, acá tenemos unos ejemplos. ¿Se acuerdan que les dije que el soporte puede ser diferente, pero la obra en sí, por ejemplo, los rasgos característicos de Hello Kitty, por más que esté mal hecho, es una reproducción mal hecha, pero tiene los aspectos que le dan originalidad a esa obra artística, ya sea en globo, ya sea en moño, en gancho, o ya sea en muñecos. El soporte no interesa, lo que se va a verificar para la infracción es que se haya fijado la creación en cualquier tipo de soporte. Incluso cuando nosotros digitalizamos un libro, el solo hecho de digitalizar ya estamos vulnerando este derecho de reproducción. O cuando nos descargamos música de alguna plataforma indebida, ¿no? El descargar y que se haga y se realiza una reproducción en nuestra PC, ya estás vulnerando este derecho que estamos conversando, ¿no? Entonces, estamos vulnerando reproducción. Ahora, con la tecnología, podemos ver que la forma de infringir este derecho es mucho, a ver, vamos a ver si lo vemos. O sea, ya cada día con la tecnología no solamente es un tema de innovación, sino que también esa innovación permite poder vulnerar más derechos de propiedad intelectual, que no siempre van a favorecer en este caso a los creadores. Esta imagen es de una impresora 3D, que por un tema de tiempo ya no lo vamos a colocar, pero ya ustedes lo pueden revisar en sus casas, donde efectivamente desde la comodidad de nuestro hogar ya se están cometiendo infracciones a través de estas impresoras 3D, que si tú no tienes la autorización del titular, estás cometiendo en este caso un ilícito. Y así como la tecnología nos proporciona data para poder facilitar la información, también te facilita la comisión de delitos, como en este caso los actos de reproducción, que ya ustedes más adelante lo van a poder revisar, ¿no? Vamos a seguir avanzando porque ya estamos contra, más o menos con el tiempo, ¿no? No me deja pasar hasta no ver el video, creo. A ver. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos pasado el tema del derecho de reproducción, que es el tema de la fijación de la creación en cualquier soporte, hay otro derecho patrimonial que es muy recurrente en la práctica, cuando un titular se acerca al Indecopy, que es el tema de la distribución. Por este derecho, en este caso, el autor prohíbe la distribución de la obra al público, o sea, ya sea venta, préstamo, alquiler. ¿Se acuerdan cuando les dije el tema de que yo no puedo comercializar de manera indebida, en este caso, una creación intelectual, ¿no? Si es que no estoy autorizado para ello. Entonces, la distribución necesariamente va a implicar la incorporación de la obra en un soporte físico que permita su comercialización pública. Quiere decir de que es bueno acotar de que, por ejemplo, una acción puede constituir dos vulneraciones de derechos. Imagínense que yo hago tortas de Spider-Man, ¿no? Hago tortas de Spider-Man. Al hacer la estructura de la torta y poner las imágenes de Spider-Man, estoy cometiendo un acto de reproducción. Pero si adicionalmente voy a comercializar esa torta de Spider-Man, ya estoy realizando un acto de distribución. Entonces, un mismo hecho me está calificando como dos infracciones al derecho a dos derechos patrimoniales, uno de reproducción y otro de distribución. Y así se pueden aplicar
en diferentes ejemplos en nuestro día a día que a veces por desconocimiento no nos damos cuenta. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta siempre. En el tema del agotamiento del derecho, en derecho de autor, a diferencia de marcas, es muy, o sea, es muy uniformizado este criterio, donde establece que el titular del derecho, en este caso patrimoniales, ya no podrá oponerse a la reventa de los mismos en el país para el cual ha sido autorizada, pero conserva los derechos de traducción, adaptación, arreglo o transformación, así como el autorizar o no el arrendamiento o el préstamo público de los ejemplares lícitos, ¿ah? O sea, por ejemplo, ¿se acuerdan que les hablaba del tema del DVD original? Que yo no podía estar, en este caso, haciendo mi salón de cine y cobrar por eso, porque ya estaría explotando la obra. Ya, si bien es cierto, cuando yo, en este caso, cuando yo, un ciudadano común y silvestre, adquiero un soporte, ya soy titular del soporte, eso no quiere decir que puede explotar la creación. Entonces, el derecho de agotamiento está vinculado en parte en eso, ¿no? Si bien es cierto, yo puedo disponer en este caso la reventa de los mismos, o sea, si en este caso yo puedo revender el soporte, pero no puedo lucrar con el soporte. Son dos cosas diferentes. Y acá se me viene a la mente un caso que tuvimos, por ejemplo, que era, antes había un local muy conocido donde tú podías comprar DVDs originales, ¿no? Y se hizo una inspección, una incautación para ver si efectivamente los soportes eran originales, porque nos había llegado en este caso la denuncia anónima de que no era cierto. Sin embargo, en la inspección que se hizo, lo que detectamos fueron de que si bien los soportes eran originales, en el empaque decía que esa distribución solamente era para Argentina, no para los otros países de la región. Entonces, como había una restricción en este caso de la distribución para el Perú, en sí eso ya vulneraba un tema de derecho de distribución. Entonces, si bien es cierto, eran materiales lícitos, eran CDs lícitos, en el Perú esos materiales no podían comercializarse porque el titular de derecho lo había restringido únicamente para Argentina. Los motivos no lo sé, pero se tiene que respetar la voluntad del titular. Por más que nosotros digamos, pero ¿por qué? Es injusto, no lo sé, pero se tiene que respetar la voluntad del titular. Muy bien. Ahora tenemos otro derecho que está vinculado a la transformación de la creación. Entonces, habíamos dicho que el derecho de integridad nadie puede modificar, transformar, en este caso, tu creación. Pero el derecho patrimonial tiene otra naturaleza, es que tú puedas crear obras derivadas, en este caso, basadas en una obra primigenia, ¿no? Y puedas, en este caso, realizar adaptaciones, arreglos y otras transformaciones, ¿no? Que la constituyen una obra diferente a la primigenia, pero que eso no implica que exista una vulneración al derecho de integridad. Por ejemplo, la típica, ¿no? Si yo tengo el libro de Harry Potter y hago una película, o sea, ya no estoy haciendo un libro, estoy haciendo una película, estoy transformándola, la estoy adaptando, me está generando una obra derivada, y ese nuevo aporte, esos nuevos aportes que le dan ese criterio de originalidad, se enfoca a un derecho de transformación. Pero para hacer esta transformación, tengo que tener autorización del autor de la obra originaria, de la obra primerita, en este caso, el libro, del texto. Si no cuento con esa autorización, estaría vulnerando, en este caso, el derecho patrimonial de transformación.
siempre las autorizaciones tienen que ser previo y por escrito. Nada que después, primero transformo y después pido la autorización, porque en todos los casos eso sería una denuncia fundada. Muy bien. Justo lo que les hablaba de Harry Potter, bueno, ahora este es de Harry Potter. Y ya nos va quedando poquito, que es el derecho patrimonial de comunicación al público, ¿no? Este derecho es bastante controvertido, ¿ya? Porque ahora con la tecnología hay muchos mecanismos para hacer actos de comunicación público que encajan con la definición que dice la norma. La norma dice, ¿no? Se entiende por comunicación pública todo acto por el cual una o más personas reunidas o no en un mismo lugar pueden tener acceso a la obra, sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, por cualquier medio, procedimiento análogo o digital, conocido por conocerse, que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye un acto de comunicación pública. Quiere decir, por ejemplo, si yo subo a una plataforma, y me imagino que sí tienen conocimiento de que hay plataformas donde tú puedes ver películas, que puedes bajarte puedes ver papers, que no necesariamente tengan la autorización del titular, ¿no? Si es una plataforma, por ejemplo, como Netflix, que obviamente tiene las autorizaciones correspondientes, el acto de comunicación pública que se hace a través de esa plataforma es legal. El problema es cuando no tienes las autorizaciones y estás vulnerando, en este caso a través de este acceso, obras de terceros. Entonces, eso es lo que sanciona, en este caso, el derecho de comunicación al público. Un acto de comunicación al público se pueden hacer en diversos factores. Por ejemplo, ahí en la lámina sale en conciertos. Cuando tú haces un concierto, estás en este caso estás comunicando tu obra musical, o en este caso ahora que van a ser los cinemas, ¿no? La creación de un tercero. Y tú, bueno, tú no, en este caso la persona encargada de hacer ese evento tiene la obligación de pagar por ese acto de comunicación a los titulares de derechos. Tú como consumidor, obviamente, que simplemente pagas tu entrada, pero el que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de esos derechos de comunicación pública es el organizador del evento, ¿no? Porque si no lo hace, y es por eso que muchas veces ABDAI o UNIMPRO piden, en este caso, medidas cautelares o inspecciones para que la autoridad vaya a verificar estos actos de comunicación pública. Y de esa manera tener un documento de fecha cierta para poder iniciar las acciones con posterioridad, ¿no? Y que puedan, en este caso, sancionarlos con una multa y darles remuneraciones, en este caso, de vengadas, en el caso de ABDAI, ¿no? Por comunicación pública. También constituyen ejemplos de comunicación pública, por ejemplo, cuando yo exhibo en una sala de cine o a través de los buses, los aviones, ¿no? Por eso que todos los proveedores de esos servicios tienen la obligación, en este caso, de pagar a la sociedad de gestión colectiva correspondiente por derechos de comunicación pública de obras de terceros. Esa es la razón o el motivo por el cual estas instituciones pagan a las sociedades de gestión colectiva, porque si no lo hacen estarían vulnerando este derecho. Y ahí les he puesto como ejemplo otros tipos que podrían vulnerarse comunicación pública, ¿no? A través de la transmisión, retransmisión. Por ejemplo, imagínense que ustedes estén haciendo una transmisión en vivo en redes sociales. Eso también es un acto de comunicación pública. Me dicen, pero Cristina, no todo el mundo los vas a sancionar. Es cierto, o sea, el hecho de que la sociedad de gestión colectiva no denuncie a todas las personas que hagan esos actos de comunicación pública no quiere decir que por sí mismo no constituye una infracción, sino que haciendo un análisis costo-beneficio les resulta más caro iniciar este tipo de acciones, ¿no?
porque es de difícil probanza, porque tienes que averiguar en este caso los datos de la persona, o sea, los costos de transacción para iniciar un procedimiento a todas las personas les resulta más oneroso a la sociedad de gestión. Y es por eso de que a veces en muchos casos no los hace, pero eso no implica que por sí misma esa acción es una infracción al derecho de autor. Bueno, y por el derecho patrimonial de importación, que también es otro derecho, ¿no? El autor tiene un derecho exclusivo de autorizar o no el ingreso al territorio nacional por cualquier medio, ¿eh? No importa que sea aéreo, marítimo, etcétera, la transmisión analógica de copias de obras que hayan sido reproducidas sin autorización del titular de derecho. O sea, estamos hablando de obras ilícitas, o sea, de reproducciones ilícitas. Si la reproducción, o por ejemplo, si lo que yo quiero ingresar al territorio nacional son creaciones con licencia, no estaría vulnerando este derecho de importación. Solamente estamos hablando aquellas reproducciones que no cuentan con la licencia para su reproducción. Muy bien. Básicamente eso. Como ya habíamos hablado, hay derechos morales, patrimoniales. Mientras esté en el ámbito del dominio privado, quiere decir que ningún tercero va a poder utilizar las creaciones protegidas por el derecho de autor sin contar con la autorización correspondiente, que puede ser a título gratuito o a título oneroso. La regla general es que las creaciones se protegen toda la vida del autor, más 70 años después de su muerte, ¿no? Y la ley te establece ciertas excepciones, por ejemplo, cuando estamos hablando de obras de colaboración colectiva, software, obras publicadas de manera anónima y seudónima, que en la otra sesión les voy a explicar cuáles son más o menos la diferencia de cada una, ¿no? Justamente los que también les decía, por ejemplo, en las obras colectivas, los programas de ordenador, el plazo para la contabilización, en este caso de la protección, es diferente, porque ya no es toda la vida del autor, sino es 70 años después de su primera publicación o al de su terminación. O sea, la regla general es toda la vida del autor más 70 años después de su muerte, pero solamente en las obras que estoy mencionando en la lámina es 70 años después de su primera publicación o el de su terminación. Muy bien. En las obras en colaboración las obras de colaboración es cuando hay dos autores o tres que son que se les puede identificar plenamente incluso cuáles han sido los aportes a la obra comunidad, ¿no? Aquí la contabilización es diferente. Acá es la vida del autor más 70 años después de su muerte, igual, ¿no? Pero se contará después de la muerte del último coautor. O sea, si son tres, tienen que esperar que muera el último, y de ahí se hace el plazo general. A modo de resumen, derecho de autor, conjunto de derechos con los que cuenta el autor con relación a sus obras. Hay dos tipos de derechos, morales y patrimoniales. Los más conocidos o los más usados son los derechos morales de paternidad e integridad. En patrimoniales tenemos lo de reproducción, distribución, comunicación pública y los de transformación. La regla general es la protección de toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Pasado ese plazo, la obra cae en dominio público y puede ser utilizado por cualquier persona, siempre y cuando respeten, en este caso, los derechos de paternidad e integridad. Quiere decir que puedo hacer reproducción, puedo importar, puedo transformar, puedo hacer obras derivadas, puedo hacer toda la explotación económica, siempre y cuando reconozca quién es el autor de la obra originaria y no vulnere en ningún caso el derecho de integridad de la creación, ¿no? Básicamente esta sesión ya la concluimos, nos hemos explayado un poquito porque el tema es un poquito denso, pero eso sería en este caso todo. Cristina, ¿qué tal? Bueno, a nombre de Escal y EGIA te queremos
puedo dar las gracias por tan brillante y didáctica exposición, muy clara, interesante a la vez. Y bueno, por interno, algunos participantes me han pedido que por favor te formule unas tres preguntas. Sí, claro, dime. Te paso a indicar. La primera de ellas es, ¿cómo se puede evitar el plagio en el derecho de autor? Ya, tenemos una clase de plagio la siguiente, pero adelantando, ¿cómo evitar el plagio? Simplemente citando correctamente. O sea, si vas a utilizar un texto de un tercero o incluso una obra artística de un tercero que lo necesitas para un texto literario, etcétera, tienes que citarlo. Porque de lo contrario, van a decir que te estás irrogando una autoría que no te corresponde. Y a veces es por desconocimiento, ¿ah? O sea, han habido muchos alumnos que en sus tesis doctorales no han tenido, o en sus tesis en general, no han tenido la intención de copiar, sino que han citado mal. No pusieron las comillas, no pusieron las cursivas, o sea, no dejaron claro que esa parte del texto que estaban utilizando no le correspondía. Y a veces por ese desconocimiento a la autoridad, simplemente es objetivo. ¿Citaste o no citaste? ¿Lo hiciste pasar por otro o no? Como el derecho de autor es objetivo, si no has hecho esa cita debidamente, ya cometiste plagio. Entonces, ¿cómo no caer en el plagio? Citando bien o no utilizando textos de terceros sin su consentimiento. Mira, la segunda y penúltima pregunta. ¿El registro de derecho de autor es declarativo o constitutivo? Justo como les comentaba, una de las grandes diferencias entre el derecho, en este caso de propiedad industrial, y el derecho de autor es que en autor el derecho es facultativo. Es decir, yo no necesito un derecho obligatorio para que mi creación sea protegida, porque la creación se protege desde el momento en que se materializa la idea a través de cualquier soporte. Y la tercera y última pregunta, Cristina, es, eh, bueno, te lo voy a citar tal. El cónyuge, la cónyuge en este caso, ¿puede beneficiar de los derechos de autor de su esposo? Sí, esa es una pregunta que les preocupa mucho a los autores. A ver, en la explotación económica, o sea, en la explotación de los derechos patrimoniales, sí le corresponde en este caso al cónyuge. Pero con relación a los derechos morales, es exclusivamente del autor. Esa es una gran diferencia. Por eso yo siempre les decía que a veces hay que ver el tema de los bienes propios y todo eso en una clase, en una oportunidad, porque para la explotación económica siempre tiene que ser ambas partes, forma parte de, en este caso, de la sociedad conyugal. Perfecto, Cristina. Bueno, básicamente por ahora nos han formulado estas preguntas y, bueno, reiteramos a los participantes que en caso quisieran formular alguna otra interrogante, alguna otra consulta, nos la puedan hacer llegar a través de nosotros, a través Claro. del correo de Dexcal. Bueno, Cristina, a nombre de la organización, te reiteramos el agradecimiento por tu participación el día de hoy y a la vez bueno, extendemos la invitación a los participantes para podernos reunir el día 14 de septiembre, el próximo lunes, para llevar a cabo el penúltimo tema del curso, que está referido a derechos patrimoniales y derechos morales, ¿no? Que va a estar a cargo de tu persona. Ok. Muchas gracias. Ya. Bueno, estimados, eso sería todo. Agradecemos su participación y buenas noches. Hasta luego.